Después de 7 años de amor, descubrí que George me engañaba. Se arrodilló delante de mí y me dijo que había sido un accidente. Me ablandé y le perdoné. En los 2 años siguientes, me engañó 33 veces, cuando sangraba profusamente durante el parto. Él se quedó toda la noche en un hotel con una actriz famosa, lo que salió en todos los titulares. Al día siguiente de dar a luz, la actriz no quería meterse en el agua para rodar, así que él me obligó a hacer de doble para terminar el rodaje. Estaba furiosa. Acabo de dar a luz. Estoy débil. No puedo meterme en el agua. ¿Y si pasa algo? Antes de que terminara de hablar, me empujó al lago. Solo has dado a luz. ¿Tan grave es? Me estaba ahogando y pedía ayuda. Él me miraba con frialdad y besaba a la actriz en la orilla. Después de pasar por una situación de vida o muerte, lo pensé detenidamente. Me di la vuelta y me fui con los 13 millones de dólares que me había dado mi suegra para los gastos del parto. George olvidó que había dicho que solo se casaría conmigo después de que diera a luz a un niño. Ahora ya no me importaba. Mamá, me voy. Al oír esto, mi suegra se quedó atónita e intentó retenerme. Rosa, no digas tonterías. Sé que él se ha equivocado. Yo le daré una lección por ti. Dale otra oportunidad. Mi suegra se encontró con mi mirada apagada y el resto de las palabras se le atragantaron en la garganta. De repente, se oyó un ruido fuerte fuera de la sala. La enfermera que entró para cambiarle el vendaje dijo con envidia: la gran estrella Sienna ha sido llevada personalmente al hospital por George, el presidente del grupo Mullins. También ha invitado al mejor médico del hospital para que la atienda. Al final solo fue un pequeño rasguño. Si hubiera llegado demasiado tarde, se habría curado. La señorita Basso tiene mucha suerte de tener un hombre que se preocupa tanto por ella. Al oír esto, mi suegra se enfadó tanto que su rostro se retorció ligeramente y sus ojos se llenaron de ira. Hace media hora, una persona de buen corazón me rescató del lago, cuando me llevaron al hospital. El médico emitió un aviso de enfermedad grave. El hospital llamó innumerables veces a mi contacto de emergencia, George, pero la voz que salía del otro lado del teléfono era siempre una voz femenina fría y mecánica. Finalmente, fue mi suegra quien vino y firmó el aviso de enfermedad grave. Sentía como si una gran piedra me presionara el corazón y no podía respirar. Resultó que, durante la media hora en la que mi vida pendía de un hilo, George se había quedado al lado de Sienna. Mi suegra ya no pudo contener su ira y sacó su móvil para llamar a George. Las llamadas se cortaron varias veces seguidas. Cuando por fin se conectó la última llamada, la voz de George estaba llena de impaciencia. Mamá, estoy en una reunión. ¿Puedes dejar de molestarme por el asunto de Rosa? Antes de que mi suegra pudiera decir nada, la voz de Sienna se oyó al otro lado del teléfono. George, ¿ha llamado Rosa? No tienes que quedarte conmigo todo el tiempo. Rosa es más importante. No te preocupes por ella. No le pasará nada. Tú eres más importante que ella. Mamá, tengo que irme a una reunión. No me vuelvas a llamar. No quiero saber nada de Rosa. En cuanto terminó de hablar, colgó inmediatamente. Apreté los labios y sentí un dolor intenso en el corazón. Mi suegra estaba aún más enfadada, apretando los dientes. Rosa, no te preocupes. Hoy tomaré una decisión por ti y le obligaré a darte una explicación. Mi suegra averiguó el número de la sala de Siena con rapidez y decisión y se apresuró a ir allí de forma agresiva. No pude detenerla, así que tuve que seguirla. Cuando llegué, oí voces ambiguas que provenían de la sala y cualquiera podía adivinar lo que estaba pasando dentro. El rostro de mi suegra se ensombreció de repente y se volvió para mirarme inconscientemente, pero yo parecía tranquila. A lo largo de los años, me había acostumbrado a cosas similares. Cuando abrí la puerta, como era de esperar, vi a George y a Sienna enredados. El rostro de mi suegra se puso pálido y gritó: ¿por qué di a luz a un hijo tan despiadado y rebelde como tú? Hoy te mataré a golpes. Mamá, ¿qué estás haciendo? Solo por Rosa. ¿Por qué te comportas así? Los ojos de George se posaron en mí y de repente se volvieron más fríos. Rosa, tú has vuelto a instigar a mi madre, ¿verdad? Solo es dar a luz a un niño. ¿Crees que tienes confianza en la familia Mullins? Hay muchas mujeres que quieren tener hijos conmigo. No me faltarán mujeres ni hijos. Al oír esto, mi rostro se puso pálido. George y yo éramos novios desde la infancia. Mi madre murió pronto y, después de que mi padre trajera a una madrastra a casa, me convertí en una niña sin madre ni padre y sufrí acoso. Fue George quien me protegió y se convirtió en mi refugio. Por él, renuncié a mi sueño y me quedé en casa como una buena esposa y madre tan pronto como me gradué en la universidad. Renuncié a toda mi vida social y cada minuto de mi vida giraba en torno a él. Pero en el 7º año de nuestro amor, me engañó. Al pensar en esos momentos insoportables, temblaba por todo el cuerpo. Al ver que no respondía, George se enfureció, cogió un vaso y me lo tiró. Sentí un dolor sordo en la frente y la sangre brotó a borbotones. La sala se quedó en silencio en un instante.
Mi cuerpo estaba débil y no pude sostenerme más y me desmayé. Cuando volví en mí, George estaba vigilando mi cama. Al ver que había despertado, suspiró aliviado y dijo con impaciencia: si no fuera por la petición de mi madre, no me quedaría aquí. Mientras decía eso, su voz se suavizó y añadió con franqueza: Sienna y yo solo estábamos jugando. No te lo tomes a pecho. Cuando terminé de hablar, mi teléfono sonó con el tono de una notificación. Era una transferencia de $13,000 de él a mi cuenta. Me sentía abrumada por un enorme dolor y vergüenza. La primera vez que lo pillé engañándome, se arrodilló delante de mí y lloró amargamente. Dijo que había sido solo un accidente y me suplicó que no lo dejara. Lo perdoné por mi corazón blando, pero engañar puede ser 0 veces o innumerables veces. En menos de un mes, lo pillé engañándome en el hotel. Se abofeteó con fuerza innumerables veces, diciendo que estaba poseído por el diablo y que cambiaría. Le creí, pero en los 2 años siguientes, me engañó 33 veces. Cada vez que le pillaba, me juraba que no volvería a hacerlo y me suplicaba que no le dejara. Lloré, discutí, monté escándalos, me derrumbé una y otra vez y, finalmente, me volví insensible. Al principio, lo ocultaba y no se atrevía a dejar que lo descubriera. Más tarde, se volvió cada vez más descarado al ver que no podía dejarlo. Ayer, los paparazzi lo fotografiaron teniendo sexo, con su secretaria en un coche de lujo de $1 millón. Hoy, su escándalo con una estrella femenina se ha convertido en tema de conversación y, mañana no sé cuál de sus amantes vendrá a mi casa. Cada vez que me engañaba, me transfería $13,000 como compensación. Al ver las 33 transferencias en mi teléfono, me dolía el corazón, pero él decía con calma: solo estaba jugando con ellas. No te lo tomes en serio. Tú eres la señora Mullins legítima. Al oír esto, mi respiración se detuvo de repente. Parecía haber olvidado que él y yo aún no habíamos obtenido el certificado de matrimonio, porque él dijo que solo podría casarse conmigo si yo daba a luz al próximo heredero de la familia Mullins. El heredero de la familia Mullins debía ser un hijo. De repente, se oyó la risa de un bebé fuera de la sala. Mi suegra entró en la sala con el bebé en brazos. George, aún no has visto a tu hijo, ¿verdad? Al oír que era un niño, George se quedó atónito por un momento, con una pequeña sorpresa en los ojos. Al momento siguiente, recibió un mensaje en su móvil. Ni siquiera miró al niño y se marchó apresuradamente, dejando solo una fría frase: solo es un bebé. ¿Qué tiene de bueno? Era como si el niño no tuviera nada que ver con él. Sentí como si me hubieran apretado el corazón con una mano enorme y lo hubieran oprimido hasta el punto de estallar. Cuando estaba embarazada, él estaba eufórico. Decía que sería un buen marido y un buen padre, y que le daría a este niño una familia feliz y completa. Sus palabras me conmovieron. Nunca había disfrutado del calor de un hogar. Lo que más deseaba era tener un hogar que fuera mío. Dejé al bebé en mi vientre. Pensé que cambiaría de vida y volvería con esta familia. Me engañó. Fingió ser un buen marido durante menos de medio año, pero pronto se reveló su verdadera naturaleza. Cuando estaba embarazada de 6 meses, lo vi traer a otra mujer a casa para pasar el rato. Durante la pelea, me empujó y casi me provoca un aborto. Después, se humilló en la sala y me suplicó que lo perdonara por última vez. Me dijo con humildad: Rosa, el bebé que llevas en tu vientre no puede vivir sin un padre. Mi límite se fue reduciendo una y otra vez y él se volvió cada vez más despiadado. Le entregué el cuchillo con el que me había herido. Mi teléfono vibró. Sienna envió un formulario de revisión del embarazo y una foto de George acompañándola a una revisión ginecológica. Ella dijo: ¿y qué si tienes un hijo? Las personas que no te aman no amarán al hijo que des a luz. Con solo una palabra mía, él puede abandonarte a ti y a tu hijo y seguirme. Rosa, eres un chiste. Sí, era un chiste. Nunca volvería a tener ninguna expectativa con George. No respondía al mensaje de Sienna. No era necesario. Me iría pronto. Mi suegra me trajo a su hijo y me pidió que lo cogiera en brazos. Desde que había nacido, el niño había estado en la guardería y yo aún no lo había cogido en brazos. Mi cuerpo se paralizó y aparté la cara con crueldad. Temía que si lo miraba una vez más y lo cogía en brazos otra vez, mi corazón vacilaría. Mi suegra vio mi determinación y las lágrimas brotaron de sus ojos húmedos. El bebé acaba de nacer y vas a dejarlo sin madre. Por el bien del niño, ¿puedes intentar volver a vivir con él? Mi corazón tembló con fuerza y las lágrimas brotaron de mis ojos. Tenía la garganta oprimida y no podía hablar. Solo seguía negando con la cabeza. Tampoco podía soportar dejar al bebé, pero, como hijo mayor de la familia Mullins, no podía llevarme al bebé. Sin embargo, ya no tenía forma de quedarme en la familia Mullins. No quería quedarme atrapado en esta familia desesperada, por el resto de mi vida por culpa del niño. Después de un rato, mi suegra me suplicó: espera a recuperarte antes de irte. Vale, me dolía la nariz y asentí con la cabeza.
No quería quedarme en el hospital. Me fui a casa cuando me sentí un poco mejor. Me caí al agua justo después de dar a luz y sufrí heridas graves. Mi cuerpo tardaría al menos un mes en recuperarse por completo. Durante ese mes, hice las maletas poco a poco. Tiré lo que había que tirar. Destruí lo que había que destruir y la habitación, que estaba llena, se fue vaciando poco a poco. Durante este periodo, George iba a casa cada vez más a menudo, contrariamente a su comportamiento habitual, pero no notó nada extraño en casa. Una noche, abrió la puerta y entró, acostándose a mi lado. En el momento en que se acercó a mí, mi cuerpo se paralizó al instante. Vio mi resistencia y no pudo evitar burlarse. ¿Crees que te tocaría? Ahora estás muy fea. Tengo muchas mujeres fuera. ¿Por qué iba a tocarte? Mi corazón fue apuñalado con un cuchillo y la sangre brotó. Caer al agua después de dar a luz causó daños irreversibles en mi cuerpo. A eso se sumaban las secuelas del posparto, la forma del cuerpo, la caída del cabello y la dificultad para defecar. Aunque me obligaba a comer todo tipo de suplementos nutricionales todos los días, mi cara seguía pálida y demacrada, imposible de ocultar. No dije mucho y le di la espalda. Me miró en silencio durante un largo rato y de repente dijo: Rosa, ¿podemos tener una buena vida en el futuro? Mi corazón dio un vuelco. Mi suegra me prometió que mantendría en secreto mi marcha. ¿Por qué dijo él algo así? George dijo a regañadientes: Mamá me ha pedido que me calme y que nos casemos. Me has dado un hijo, así que debo asumir mi responsabilidad. Intenté esbozar una sonrisa, pero ni siquiera pude sonreír con amargura. La habitación del bebé estaba justo al lado, pero él nunca entró en ella, y nunca miró bien a nuestro bebé. Por el contrario, yo recibía mensajes de protesta de Sienna en mi teléfono todos los días. Acompañaba a Sienna a las revisiones prenatales. Le preparaba comidas nutritivas y le masajeaba personalmente los muslos hinchados. Le daba a Sienna y al bebé que llevaba en su vientre todo ese cariño y compañía. ¿Qué derecho tenía para pedirme el certificado de matrimonio? Cerré los ojos. Fingí estar dormida y guardé silencio. No quería el certificado de matrimonio que había esperado durante tantos años. El tiempo pasó, mi salud mejoraba cada vez más y el día de mi partida se acercaba. Mi suegra no pudo hacerme cambiar de opinión, así que solo pudo sonreír con amargura y empezar a organizar las cosas para cuando me fuera. Mi bebé no había tenido unos buenos padres, pero, afortunadamente, tenía una suegra que lo quería con todo su corazón. Decidí inscribir a mi bebé en el registro civil con el apellido de mi suegra. Aún así, desde el punto de vista legal, no habría ninguna relación paterno-filial entre el bebé y George. Mi suegra me lo prometió con lágrimas en los ojos. No te preocupes. Yo cuidaré del bebé en el futuro y no dejaré que sufra ningún agravio. El día en que el bebé iba a ser inscrito, mi suegra me preguntó nerviosa: Tú eres su madre. Deberías ponerle nombre. Apreté los dientes y me negué. Después de ponerle el nombre, se me ocurrió una idea. Era mejor fingir que nunca había dado a luz a este niño. Los ojos de mi suegra estaban húmedos, pero no dijo nada. George lo vio por casualidad, mirando el libro de registro familiar que tenía mi suegra en la mano. Frunció el ceño. ¿Qué estás haciendo? Mi suegra se secó las lágrimas y dijo: Has llegado en el momento justo. Puedes ponerle un nombre al bebé. George tenía una expresión de indiferencia. Solo es un nombre. Puedes ponerle uno cualquiera. No hace falta que me preguntes. Mi suegra no estaba de acuerdo. Tú eres el padre del niño, pero eres muy descuidado a la hora de ponerle nombre. ¿Cómo puedes ser padre? Interrumpí a mi suegra. Déjalo estar. De todos modos, él nunca se había considerado el padre de este niño desde el día en que nació. No importaba si le ponía nombre o no. Al oír esto, George me miró con un poco de sorpresa. Había una pequeña pregunta en sus ojos, mirándome directamente, pero solo podía ver mi rostro tranquilo. Quería decir algo, pero el teléfono de su bolsillo vibró. Era Sienna. Dejó atrás sus dudas y se dio la vuelta sin hacer caso a mi suegra. Tengo algo que hacer, así que no volveré esta noche. Mi suegra solo pudo mirarme con una sonrisa irónica. Cerré los ojos y alicé las arrugas de mi corazón. Una vez completado el registro del bebé, llegó la hora de marcharme. Al día siguiente, hice las maletas y me preparé para partir. Mi suegra insistió en coger al bebé en brazos para despedirme, con lágrimas en los ojos. ¿No vas a verlo por última vez? George no volvió a casa esa noche, tal y como había dicho ayer. Negué con la cabeza. No hace falta. Mi suegra rompió a llorar. Entonces, échale un último vistazo al bebé. Me atraganté y negué con la cabeza. Últimamente, al igual que George, nunca había mirado bien al bebé. Tenía miedo de no poder soportar abandonarlo. Mi suegra finalmente se rindió y le entregó el bebé a la niñera. Me puso en la mano un cheque por $13 millones y me dijo con fuerza: Has vivido en la familia Mullins sin nombre ni estatus durante todos estos años y has dado a luz a un hijo para la familia Mullins. Esto es lo que te mereces.
No puedes rechazarlo. Después de un largo silencio, finalmente lo acepté. Mi suegra me dijo una vez que si daba a luz a un niño para la familia Mullins, me daría 13 millones de dólares. Pensé que era una broma, pero resultó ser verdad. Me fui sin mirar atrás con el cheque de 13 millones de dólares. Antes de subir al avión, recibí una llamada de George. Su voz era firme. Te doy media hora. Trae tu registro de empadronamiento al ayuntamiento y obtendré un certificado de matrimonio contigo. Colgué el teléfono sin dudarlo. Rompí la tarjeta telefónica y la tiré a la basura. Ya no necesitaba a George ni el certificado de matrimonio. Subí al avión y me fui a otro país. Y George esperó frente al ayuntamiento y me llamó innumerables veces. Pero nunca le respondí, por alguna razón. Sentía una inexplicable sensación de ansiedad en su corazón. Después de esperar en vano durante varias horas en el ayuntamiento, se apresuró a volver a casa para buscar a su madre y le preguntó rápidamente: ¿Dónde está Rosa? ¿Por qué no ha venido al ayuntamiento? ¿Todavía quiere obtener un certificado de matrimonio conmigo? Mi suegra acunaba al bebé en sus brazos y hacía oídos sordos a las palabras de George. George no tuvo más remedio que buscarme en casa él mismo, pero por más que buscaba, no me encontraba en casa. Al contrario, de repente se dio cuenta de que la habitación estaba vacía. Mi ropa había desaparecido del armario y mis cosméticos del tocador. Todas mis pertenencias en la casa habían desaparecido de repente. Una mala sensación surgió en su corazón. Quería encontrar a alguien para preguntarle por mi paradero, pero, por primera vez, se dio cuenta de que yo no tenía familia, ni amigos, ni contactos cercanos. Durante tantos años, había estado cuidando esta casa sola, esperando a alguien que nunca regresaba a casa. George esbozó una sonrisa forzada en su rostro. Rosa, ¿a dónde más puedes ir si no es aquí? Dijo como si se estuviera engañando a sí mismo. Pero, con el paso del tiempo, yo nunca volví a casa. Finalmente, no pudo soportarlo más y tiró de mi suegra para preguntarle: ¿Dónde está Rosa? Las emociones que mi suegra había reprimido durante tanto tiempo finalmente estallaron y rugieron. Rosa se ha ido. No te quiere a ti, ni a este niño, ni a esta familia. George quedó fulminado y se quedó atónito en el suelo. Se tambaleó hacia atrás y negó con la cabeza. Incrédulo. No, es imposible. ¿Cómo ha podido marcharse? Yo tuve una aventura con otra mujer, pero ella no pudo soportarlo. Ahora tiene un hijo y puede casarse conmigo. ¿Cómo ha podido marcharse? Ya no espero con ilusión la luna y las nubes. Mi suegra estaba tan enfadada que golpeó con fuerza a George. Le has roto el corazón, ¿no lo sabes? George se quedó impactado y se arrodilló abatido. Yo pensaba que nunca me dejaría. Hiciera lo que hiciera. Cuando me haya divertido lo suficiente fuera, me centraré más y volveré con ella. Quiero vivir una buena vida con ella. George levantó la vista de repente, como si se le hubiera ocurrido algo. Agarró la mano de mi suegra y le preguntó suplicante: Mamá, tú debes saber a dónde ha ido, ¿verdad? No conoce a nadie y la única persona cercana a ella eres tú. Dímelo, yo la encontraré por ti, ¿de acuerdo? Mi suegra lo empujó sin expresión y le dijo con indiferencia: No me preguntes, no sé a dónde ha ido, tampoco vayas a buscarla. Ya que se ha ido, planea romper contigo. Los ojos de George se enrojecieron de repente y repitió una y otra vez: No, ella no puede soportar dejarme. Siempre pensó que no tenía parientes ni amigos y que la única persona en la que podía confiar era él, como una enredadera. No podía vivir sin él. Además, le di un hijo. Debería pasar el resto de mi vida atrapada a su lado y no abandonarlo nunca. Por eso me trataba cada vez peor. Pero después de que me fui, se dio cuenta de que era él quien no podía dejarme. Hacía lo que quería fuera, pero esperaba que yo me quedara en casa y le diera un hogar. Mi suegra dijo con pesar: Estás tan cegado por la codicia. ¿Por qué le hiciste tanto daño? ¿Te acuerdas? Ella era la chica que trajiste a casa. Dijiste que la amabas, que querías cuidar de ella toda la vida y que le darías un hogar. ¿Y tú qué has hecho con ella todos estos años? George temblaba todo y le caían lágrimas por la cara. Balbuceó: ¿Qué he hecho? ¿Cuándo empezó a cambiar? Quizás sintió que había estado conmigo demasiado tiempo, tanto que los días se habían vuelto aburridos, y el colorido mundo exterior era nuevo y emocionante, y eso le conmovió. Al principio, me lo ocultó, pensando que no pasaba nada. Más tarde, lo descubrieron. Se sintió desconsolado al verme triste, pero después de tantas veces, se volvió insensible. De todos modos, no podía dejarlo, ¿verdad? El bebé que estaba en la habitación lloraba con fuerza. George se sobresaltó, cogió al bebé en brazos y lo acunó torpemente. Bebé, no llores, soy tu padre. El rostro de mi suegra estaba lleno de amargura. Todos se han ido. ¿Qué sentido tiene hacer esto ahora? George dijo con determinación: Encontraré a la madre del niño. En ese momento, bajé del avión y llegué a otro país desconocido. Llegué a Anean y solicité ingresar en el Instituto Marangoni.
Mi sueño era convertirme en diseñador de moda. Por eso, estudié diseño de moda y vestuario en la universidad. Cuando estaba en el último año, el Instituto Marangoni de Anean me tendió una rama de olivo, con la esperanza de que pudiera ir a la escuela para continuar mis estudios. Como una de las 3 escuelas de diseño de moda más famosas del mundo, el Instituto Marangoni era un lugar sagrado, en el corazón de todos los diseñadores. Me emocioné, pero George se opuso rotundamente. Dijo que no podía vivir sin mí y que no podía aceptar separarse de mí. Incluso me llevó a casa nada más graduarse en la universidad, con la esperanza de que pudiera ser una buena esposa para él. Por George, rechacé la solicitud de admisión en el Instituto Marangoni y me dediqué por completo a él. No se casó conmigo, pero me organizó una boda por todo lo alto, a los ojos de los demás. Yo era la esposa del presidente del grupo Mullins, pero el amor solo duró 1 o 2 años y George se cansó. En la empresa, los rumores sobre él y la guapa secretaria se extendieron por todas partes. Yo no los creía, hasta que un día llevé mi propia comida a la empresa para dársela a él, pero accidentalmente lo vi teniendo una aventura con su secretaria en la oficina. La secretaria vio la fiambrera que llevaba en la mano, levantó el cuello lleno de ciruelas rojas y dijo provocativamente: «El señor Mullins ya ha comido. Me temo que su amabilidad será en vano, señora Mullins». Tuvimos una gran pelea con George. Despidió inmediatamente a la secretaria y utilizó todos los medios a su alcance para hacer las paces conmigo, pero más tarde descubrí que su nueva secretaria era aún más guapa que la anterior. Luego estaban las azafatas, las jóvenes modelos y las estrellas femeninas. Había un sinfín de mujeres a su alrededor. Un perro no puede cambiar su hábito de comer mierda. Por desgracia, solo ahora comprendí esta verdad. Tenía $13 millones en activos. No tenía que preocuparme por el dinero y me prepararía para la solicitud con todo mi corazón. Todos los días estaba sumergida en diversos libros, o en el taller de costura confeccionando ropa. La vida era ajetreada, pero muy tranquila. Nunca volví a pensar en George ni en el niño. No sabía que en Etnani, George me había estado buscando y estaba casi volviéndose loco. Utilizó el poder de la familia Mullins para encontrarme, pero nunca obtuvo ninguna información sobre mí. Quería llamar a la policía, pero no tenía forma de demostrar la relación entre él y yo, y la policía se negaba a abrir una causa. Ofreció una recompensa por cualquier información sobre mí en Internet. Si la información era fiable, no dudaría en dar millones o decenas de millones. De repente, la atención del público se centró en mí. Entusiastas internautas desenterraron el pasado. Entre George y yo, la opinión pública cambió de inmediato. Todo el mundo reprendía a George por ser un canalla y morir de mala muerte, y me apoyaban para que dejara a ese hombre. George hizo oídos sordos a estos comentarios. No trabajaba y no se preocupaba por su familia. Todos los días subía una carta de disculpa escrita a mano a la aplicación X, pidiendo mi perdón, pero la multitud se burlaba de él. El asunto se fue agravando y la reputación del grupo Mullins también se vio afectada. Al final, fue mi suegra quien dio un paso al frente y puso fin a esta farsa. Echó a George de la oficina y volvió a convertirse en la directora del grupo Mullins. Después de que me fui, George vivía aturdido todos los días. Mi suegra no pudo soportarlo y le puso al niño en brazos a George. Si la sientes lástima, cuida bien de su hija. Desde entonces, George cambió, alejó a todas las mujeres de su entorno. Se concentró en cuidar de la niña y su vida giró en torno a ella. Se mintió a sí mismo. Tengo que cuidar bien de la niña y esperar a que Rosa vuelva a casa. Mi suegra suspiró y negó con la cabeza al oír esto. No volverá. Yo no sabía nada de esto. Me admitieron en el Instituto Marangoni y comencé mi carrera como diseñadora de moda. Una vida ajetreada podía curar las heridas de mi corazón. En mi segundo año en el Instituto Marangoni, mi trabajo se expuso en la Anean Fashion Design Exhibition y fue comprado por un importante hombre de negocios. El empresario me puso una condición y quiso conocerme. En cuanto me vio, se quedó atónito durante un largo rato y murmuró, ¿cómo? Demasiado parecida. Era el hermano menor de mi madre. Cuando mi madre tenía 15 años, mis padres se divorciaron. Mi madre se fue con mi abuela y él se mudó al extranjero con mi abuelo. Más tarde, perdió el contacto con mi madre por accidente. Durante muchos años, estuvo buscando el paradero de su madre y su abuela, pero fue en vano. Sin embargo, no esperaba que mi madre hubiera fallecido en un accidente de coche. Mi abuela estaba tan triste que enfermó y murió poco después. En ese momento, yo solo tenía 8 años. Después de escucharme, su expresión era muy triste. Al cabo de un rato, se le hizo un nudo en la garganta. Soy tu tío. Si quieres, puedes venir a casa cuando quieras. Al oír esto, se me hizo un nudo en la garganta. Nunca pensé que podría encontrar a mis familiares en esta tierra extranjera. Mi tío me llevó a casa y allí conocí a mi abuelo. El abuelo me abrazó y lloró, diciendo que sentía mucho lo de mi madre.
Mi tío y mi abuelo me trataron muy bien, con todo su corazón. Tenían cuidado de no preguntarme por mi pasado. De vez en cuando, les contaba cosas interesantes del pasado, mis recuerdos de infancia con mi madre y mi abuela y algunas experiencias interesantes que había vivido en Etnani, pero las cosas malas las borraba deliberadamente de mi memoria. Nunca mencioné a George ni a los niños. A pesar de ello, por mis pocas palabras pudieron adivinar que no había tenido una vida fácil. Me trataron aún mejor. En el tercer año, destaqué en el concurso mundial de diseñadores en ANEAN. Ahora era un diseñador de moda muy conocido. Incluso creé mi propia empresa de ropa. Alguien subió a Etnani el video en él, que ganaba el campeonato en el concurso de diseñadores. Muchos internautas reconocieron que yo era la persona que George estaba buscando, con un premio de decenas de millones y dejaron mensajes en la aplicación X de George. Resultó que, durante los últimos 3 años, George había estado pidiéndome perdón en la aplicación X y suplicándome que volviera a casa. Al principio, los internautas pensaron que solo estaba fingiendo, pero, después de que George insistiera durante 3 años, muchos internautas se conmovieron y cambiaron de opinión. Con la ayuda de los internautas, George encontró mi dirección en ANEAN. Al día siguiente, cogió al bebé y voló directamente a ANEAN para buscarme. En el momento en que abrí la puerta y lo vi a él y al niño, me quedé atónita. George tenía los ojos rojos y me miraba con enamoramiento. Rosa, el niño y yo hemos venido a llevarte a casa. Inconscientemente, respondí evasivamente. Te has equivocado de persona. Rosa, ¿cómo podría haberte confundido? George dio un paso adelante y quiso cogerme de la mano, pero yo lo evité. Inmediatamente se arrodilló con el niño en brazos y me suplicó. Rosa, ¿puedes dejar de esconderte de mí? Ya sé que me equivoqué. Por favor, perdóname. Tras el shock y el pánico iniciales, mi expresión se calmó. Lo miré con extrañeza e indiferencia. George, no quiero tener nada que ver contigo, así que no me molestes. Al oír esto, George me miró con expresión dolida, abrazó al bebé con fuerza y dijo humildemente, Rosa, mira al bebé. El bebé ya sabe decir mamá. Me estremecí, aparté la cara y dije con indiferencia, no tiene nada que ver conmigo. Por favor, vete. Me di la vuelta y cerré la puerta de un portazo. George cogió al niño, se arrodilló en la puerta y dijo muchas cosas. Me escondí en el taller de sastrería insonorizado y no oí ni una palabra. No abrí la puerta en ningún momento. Pensé que George debería darse por vencido, pero no lo hizo. Sostenía al niño y se arrodilló obstinadamente frente a la puerta. Me encontré con mi abuelo y mi tío, que habían llegado a casa. Hasta entonces, tuve que contarles a mis familiares todo sobre mi pasado. El abuelo me miró con los ojos enrojecidos, llenos de dolor. El tío estaba lleno de indignación y quería salir corriendo a golpear a George, pero lo detuve. Negué con la cabeza y dije con calma, lo que pasó entonces ya pasó. No quiero tener nada que ver con George nunca más. Mi tío vio mi determinación y, para protegerme, me dijo, no te preocupes. Estoy aquí y no dejaré que te vuelvan a intimidar. Decidas lo que decidas. Te apoyaré. Finalmente, fue mi tío quien se adelantó y echó a George. George se negó a irse y gritó, Rosa, tú no puedes perdonarme, pero tú diste a luz al niño. ¿No quieres volver a verlo nunca más? Sabes que durante todos estos años han dicho que el niño es un salvaje sin madre. Las palabras de George me tocaron en lo más profundo y casi rompieron la barrera que había construido durante los últimos 3 años. Salí. Los ojos de George se iluminaron y atrajo al niño hacia sus brazos. Cariño, llama a mamá. El niño abrió la boca y gritó, mamá, abrázame. En ese momento, casi lloro. George aprovechó la victoria para seguir insistiendo. Rosa, ¿me has oído? El niño necesita una madre. ¿Puedes volver a casa? Intenté calmarme y lo miré con frialdad. Si quieres encontrar una madre para el niño, hay muchas mujeres dispuestas a dejarse engañar, pero yo no soy la madre del niño. George se quedó con la cara helada y su tono era humilde. Rosa, estos años he alejado a todas las mujeres de mi entorno y la única a la que amo eres tú. Mientras estés dispuesta a volver a casa, puedes regañarme y pegarme. Por favor, vuelve conmigo. Vale, mi voz era extremadamente fría. No, creo que es sucio. Si realmente sientes pena por mí, llévate al niño y no me molestes nunca más. Los ojos de George estaban rojos y llenos de arrepentimiento. Rosa, sé lo equivocado que estaba antes. Por el bien del niño, ¿puedes darme una última oportunidad? Ya me había dicho mentiras similares innumerables veces. No me volvería a engañar. Lo ignoré y me di la vuelta. Mi tío llamó a la policía y se lo llevó. George era implacable y seguía intentando por todos los medios acercarse a mí. Mi abuelo y mi tío tenían cierta influencia en ANEAN. Bajo la estricta protección de mi tío, George no podía acercarse a mí en absoluto. Cuando me encontraba con George de vez en cuando, estaba hecho un desastre.
con el rostro cansado y los ojos azul oscuro. Solo cuidaba del niño que llevaba en brazos. A pesar de ello, seguía queriendo luchar contra mí hasta el final en Anean con el niño. No pude soportarlo más y llamé a mi suegra. Ese día, mi suegra voló a Anean. Arrebató al niño de los brazos de George con los ojos llenos de decepción. George, ¿no es culpa tuya que las cosas hayan llegado a este punto? ¿Te mereces el perdón de Rosa? George no pudo defenderse y solo pudo decir con obstinación: No, no me iré. Quiero llevarme a Rosa a casa. Pero ahora George era solo un joven amo, que vivía una vida de ocio y esperaba la muerte. La persona a cargo del grupo Mullins era mi suegra. Él no tenía capacidad para resistirse. Antes de irse, mi suegra me miró con culpa y me prometió: No te preocupes. No dejaré que George te moleste más. Asentí con gratitud, pero no dije nada más. Si George no hubiera aparecido de repente, no habría tenido ningún contacto con la familia Mullins. Mi suegra vio el distanciamiento entre ella y yo. Se le humedecieron los ojos y se marchó decepcionada. Me quedé mirando fijamente sus espaldas mientras se alejaban. De repente, el bebé que llevaba a alguien en brazos giró la cabeza. Estaba recostado sobre el hombro de mi suegra, con sus grandes ojos puros fijos en mí y una sonrisa iluminando su rostro rubio. Mi corazón se ablandó y se llenó de dolor en un instante. Rompió a llorar. Pensé que esa sería la última vez que los vería. Después de eso, llevé a mi abuelo y a mi tío de vuelta a Etnani, para visitar las tumbas de mi madre y mi abuela. Esa fue la última vez que volví a Etnani. Después de eso, me mudé al extranjero y me fui a vivir con mi abuelo y mi tío. La última vez, después de que mi suegra interviniera. George no volvió a aparecer delante de mí. Mi suegra bloqueó la publicación de George en WhatsApp en la que se disculpaba conmigo. La historia de que había gastado mucho dinero para encontrar a su esposa fue olvidada poco a poco por los internautas. En el cementerio, me encontré con una persona inesperada. Sienna. Ya no era la popular estrella femenina que era entonces. En cambio, parecía demacrada y todo el mundo quería pegarle. Después de que me fui, George la obligó a abortar y la llevó a la mesa de operaciones. Ella se negó, huyó y se escondió en su ciudad natal. Se escondió de un lugar a otro y finalmente dio a luz a un niño enfermo. Pensó que con este niño podría convertirse en la señora Mullins y compartir la fortuna de la familia Mullins. Pero en ese momento, George había sido expulsado de su cargo y la persona a cargo de la familia Mullins era mi suegra. Mi suegra no los reconoció y los expulsó de la familia Mullins. También anunció públicamente que el bebé era el único heredero del grupo Mullins. Sienna no solo no obtuvo nada, sino que además se metió en problemas. George la odiaba porque había dado a luz a un niño sin permiso. Sienna fue expulsada del círculo después de que se difundieran todos los rumores sobre el acoso que sufría por parte de los peces gordos en el trabajo y que la mantenían como amante. Y al niño que había dado a luz no se le cuidó porque no tenía ningún valor. El niño murió de la última gripe. En ese momento, Sienna me miró con malicia, con odio en los ojos. Se abalanzó hacia mí con un cuchillo. Rosa, todo es culpa tuya. Te voy a matar. No pude esquivarla. Fue George quien salió corriendo de la esquina y bloqueó el cuchillo por mí. La hoja le atravesó el abdomen y la sangre brotó a borbotones. George me miró con ojos lánguidos. Rosa, me alegro de que estés bien. Llamé al número de emergencias con las manos temblorosas. Afortunadamente, George estaba bien. Yacía en la cama del hospital, tratando de tomarme la mano, pero yo lo esquivé. Le dije con calma: George, me has salvado y te lo agradezco mucho. El cheque de $13 millones es mi compensación. En cuanto al resto, no le des más vueltas. George se quedó atónito, con los ojos llenos de dolor. Tiré el cheque de $13 millones y me di la vuelta. Para mí, en ese momento, $13 millones no eran tan importantes. Lo más importante era no mirar atrás. Pasé con calma junto a mi suegra, que sostenía al niño. En esta vida, a quien más compadecía era a este niño. Pero perdóname, no podía arruinar el resto de mi vida por él. Sienna fue encarcelada por homicidio intencional, y yo embarqué en un avión con destino a Anean. Nunca volvería.